Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Angélica Barra Pacheco y soy docente de la Escuela Preparatoria número 4. El día de hoy estaremos abordando un tema de la asignatura El universo y sus fenómenos, perteneciente al bloque número 3, es lo mismo calor que temperatura. El tema que estaremos abordando será dilatación térmica, el cual nosotros conocemos como el fenómeno por el cual la materia o los objetos suelen cambiar de dimensiones cuando se exponen a variaciones de temperatura, esto debido a ciertos incrementos en su calor. Debido al aumento de temperatura, se provoca justamente que las partículas del material vibren con mayor intensidad, aumentando la separación entre ellas y por lo tanto expandiendo el cuerpo. Dicho esto, tenemos ciertas competencias, tanto genéricas como disciplinares, que son fundamentales para lograr todas las habilidades pertenecientes a esta unidad. Dentro de las competencias genéricas nos encontramos la competencia de creatividad, la cual es piensa crítica y reflexivamente. En esta vamos a permitirnos desarrollar innovaciones y proponer soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. De igual manera, tenemos la competencia de pensamiento crítico. En esta, vamos a ser capaces de sustentar una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. En las competencias disciplinares básicas, abordamos las ciencias experimentales, en las cuales identificamos problemas, formulamos preguntas de carácter científico, planteamos hipótesis y esto nos va a permitir crear respuestas a esas preguntas que nos hicimos en un inicio. De igual manera, hacemos explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. El objetivo de esta unidad, así como de este tema, es interpretar la transferencia de energía térmica a través de la identificación del calor y la temperatura por medio de la experimentación y referentes teóricos, para así descubrir en la vida cotidiana el comportamiento de los fenómenos. Entrando ya al tema en general, tenemos lo que es dilatación térmica y muchas veces lo hemos experimentado en la vida real, en situaciones de nuestro contexto, sin embargo, no sabemos explicarlas. Creo, y en medida de lo posible, a todos nos ha pasado que en algún momento una puerta llega a cerrar bien y de pronto ya no. Esto es debido a la dilatación, que como ya se mencionó, se refiere a aquel fenómeno que también es conocido como expansión térmica, el cual se refiere a un cambio de dimensiones de todos los cuerpos, sobre todo los metálicos, y estos permiten la modificación de sus dimensiones a partir del incremento de temperatura de cada uno de estos objetos. Los cuerpos en general presentan tres tipos de dilatación: la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. La primera dilatación que nosotros abordamos es la dilatación longitudinal, también conocida como dilatación lineal. En esta tenemos cuerpos en los cuales solo una de las dimensiones se modifica de una forma muy notoria. El cambio que se hace es a través de justo la longitud, es por eso que se le llama de esta manera y se caracteriza por presentarse mucho en lo que son vigas, tubos o varillas. Dentro de la dilatación lineal existe un coeficiente D. Este coeficiente de dilatación pertenece a cada sustancia y se define como aquella propiedad de temperatura y de cierta variación que requiere cada cuerpo para poder experimentar esta dilatación, este cambio de dimensiones. Dicho de otra manera, es una cantidad de calor que se requiere en específico para que la dilatación se lleve a cabo. Los cuerpos que están expuestos a los cambios de temperatura, si no tienen este coeficiente o no se les agrega ese coeficiente de calor en particular, no se ven sujetos a un cambio de dimensiones. Por lo tanto, para poder calcular el coeficiente de dilatación lineal y poder permitirnos ver que efectivamente está sucediendo este cambio, se tienen ciertas fórmulas las cuales se presentan en pantalla. Dentro de estas fórmulas tenemos una variación de sumas y así como coeficientes que nos permitirán realizar esta operación matemática. Tenemos algo que nosotros conocemos como cambio de longitud, dentro de lo cual el coeficiente de dilatación se representa a partir de justo estos valores, que pueden representarse de dos maneras generales. Tenemos una que utiliza la escala de grados Celsius
y otra que utiliza la escala de grados Fahrenheit. Y nuevamente, regresando a las fórmulas, tomamos este coeficiente representado por la letra griega alfa, tomamos una longitud inicial, que es justamente con la cual empezamos nuestro proceso de dilatación, y posteriormente tomamos la diferencia de temperatura. Recordemos entonces que la dilatación es una respuesta a este cambio. Por lo tanto, tendremos una temperatura inicial del cuerpo y también una temperatura final, lo que origina justo este cambio de dimensión. Así bien, entonces, tomando en cuenta todo y cada uno de los parámetros, hacemos una serie de operaciones que nos permitirán calcular la longitud final. Esa longitud es la respuesta nuevamente a lo que es la dilatación. Y tenemos diferentes coeficientes de dilatación lineal para cada una de las sustancias que mayormente sufren de este fenómeno. Está el acero, el aluminio, el zinc, el cobre, el concreto, hierro, latón, plata, el vidrio, que es también una sustancia que puede padecer de la dilatación. Sin embargo, nos referimos más a este fenómeno que se relaciona principalmente con efecto metálico o materiales metálicos como tal. Hay un ejemplo en el cual nos piden calcular lo que sería la variación de temperatura cuando se tienen 60 metros de un tubo de hierro a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Se va a utilizar para conducir vapor y nos pregunta cuál será la tolerancia y cuál será la nueva longitud. Para poder resolverlo, nosotros tenemos en primer lugar que identificar el tipo de sustancia que estamos trabajando. En este caso será el hierro. Si nosotros ubicamos su coeficiente para grados Celsius, tenemos una variación de 1.2 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius. Ese coeficiente lo vamos a utilizar para poder hacer el cálculo final. La longitud inicial que nos presenta el ejemplo es de 60 metros, en lo cual ya no hay que hacer conversión porque se encuentra en las unidades correspondientes. Regresamos un momento a la fórmula y vemos también que necesitamos considerar una diferencia de temperatura que se representa con la letra mayúscula delta. Y entonces, delta temperatura se refiere a tomar esa temperatura ambiente que nos marca el problema de 20 grados Celsius y en este ejercicio en particular hay que saber identificar cuál será la temperatura final, que si bien no se menciona de una forma explícita, sí se encuentra dentro del ejercicio. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nos dice que la tubería se va a utilizar para conducir vapor, lo que nos proporciona ese dato que en un inicio pensamos no se nos da, pero ahí se encuentra. El vapor es la temperatura final a la cual nosotros debemos llegar, porque justo para eso se está creando la tubería. Esa temperatura final será de 100 grados Celsius, que como sabemos es la temperatura en la cual se hace cambio de estado y nosotros tenemos el punto de evaporación o el vapor en general. Entonces, aplicando nuestra fórmula, tendríamos que tomar el coeficiente del hierro que ya identificamos, tendríamos que tomar la longitud inicial de 60 metros y por último tendríamos que hacer esta resta de los 100 grados Celsius, que es nuestra temperatura final, y restarle el 20 que nos da al inicio, que es justamente esa temperatura primaria. Resolviendo y haciendo nuestros cálculos, obtendríamos por lo tal lo que sería la dilatación final y la tolerancia, que es la diferencia de cómo iniciamos a cómo terminamos con esa tubería. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios, sí hay que considerar que hay datos que ya nos va a proporcionar como tal nuestro enunciado y hay datos que hay que observar porque vienen de una forma más implícita, datos que tal vez no se mencionan numéricamente, pero por cuestiones generales nosotros ya los conocemos. Ahí está la solución, que en este caso serían 60.0576 metros y nuestra longitud inicial vemos que estaba en 60, entonces nuestra variación o tolerancia es muy mínima. También hay que considerar que dentro de la dilatación no se ve una diferencia tan grande en cuanto a la longitud inicial o a la longitud final, porque si tuviéramos esa parte de una diferencia muy marcada, incluso podría ser peligroso ya en un ejemplo de la vida real. También tenemos la dilatación superficial.
En esta dilatación, su nombre lo indica, está orientado a conducirse sobre los cambios de dos dimensiones. Tenemos una longitud y también tenemos una dimensión de largo. Entonces, en esta vamos a obtener una superficie en unidades cuadradas y por lo tanto el largo y el ancho se verán modificados al mismo tiempo. Al igual que en la dilatación lineal, existe un coeficiente de dilatación superficial y en este caso, lo que más se recomienda es tomar el coeficiente de dilatación lineal y multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de dos dimensiones, que es largo y ancho, y ambos se refieren a longitud, si nosotros tomamos 2 veces el mismo coeficiente, no tendremos complicaciones al momento de hacer nuestro cálculo. El coeficiente de dilatación superficial es entonces aproximadamente 2 veces el coeficiente de dilatación lineal y pues nuevamente hay que considerar que en este tipo de dilatación se varía en largo y en ancho. Por último, tenemos la dilatación volumétrica. En la dilatación volumétrica, que también se refiere a dilatación cúbica, pues tendremos 3 dimensiones. En esta se da muy particularmente en los 3 estados de la materia, sólido, líquido y gas, porque nuevamente están sujetos a cambiar en 3 ejes, X, Y y Z, en 3 dimensiones, vaya. Se tendrá un incremento en el volumen, porque justo de ahí viene su nombre, y este, pues, también es debido al aumento de la temperatura que sufren estas sustancias. Nuevamente, tendremos un coeficiente de dilatación volumétrica, sin embargo, en este caso, pues, si bien también podríamos multiplicar por 3 el coeficiente de dilatación lineal, pues no se recomienda en general porque existen los propios coeficientes de dilatación volumétrica. Tenemos agua, alcohol, benceno, glicerina y mercurio, que son sustancias muy sujetas a cambiar en cuanto a volumen. Si nos damos cuenta, pues principalmente nos referimos a sustancias líquidas. Sin embargo, nuevamente puede aparecer este tipo de dilatación en los 3 estados de la materia, tanto sólido como líquido como estado gaseoso. Hay aplicaciones que debemos considerar en la práctica, en la vida real y en la vida cotidiana sobre la dilatación, porque todos los que estamos rodeados de objetos que usamos día a día, pues estamos sujetos también a experimentar ciertas dificultades por esta dilatación. En la industria, por ejemplo, como bien menciona, pues la dilatación volumétrica es sumamente relevante al momento de cambiar el volumen de ciertas sustancias transportadas por tuberías o por tanques. Y justamente la dilatación lineal también se ve involucrada al momento de tener las longitudes de estas tuberías. Y la dilatación superficial en una puerta, por ejemplo, como mencionaba al inicio, es bastante factible que sufra de dilatación, sobre todo con los cambios de temperatura que nosotros mismos experimentamos. Hay días de mucho calor donde consideramos que la temperatura es muy alta y hay días donde nuestra sensación de frío nos hace ver que también la dilatación pues está presente en estos materiales. Nuevamente, los cambios se ven muy sujetos a componentes metálicos, pero puede estar en cualquier otra parte y aunque no lo consideremos así, la dilatación forma parte de nuestra vida cotidiana. De mi parte sería todo. Espero que este tema pues sea de su interés, que podamos abordarlo más a fondo en próximos videos, en próximas sesiones y realmente sugiero que en este tema en particular se consulte cierta bibliografía como es el Pérez Montiel, que es un libro excelente para estos temas. De mi parte es todo. Agradezco mucho su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.